Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hablamos de puntadas decorativas. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Muchos de vosotros me habéis escrito pidiendo que os enseñe las puntadas decorativas que tiene mi máquina de coser. La verdad es que incluye muchísimas puntadas y ni siquiera las he usado todas, pero hoy vamos a ver unas cuantas que espero que te gusten. Para conocer más de cerca el modelo de mi máquina de coser y también para leer otros detalles sobre este tutorial puedes consultar un enlace al blog que hay en la casilla de información del vídeo. Ahí también vas a ver todos los materiales que veas en este tutorial. Vamos ya, manos a la tela. Los prensatelas que vamos a utilizar para hacer las puntadas decorativas deben de tener un hueco de la aguja ancho. El prensatelas normal de mi máquina de coser lo tiene, así que serviría para la mayoría de las puntadas, pero es mucho mejor utilizar el prensatelas transparente, puesto que además controlas dónde está la aguja en cada puntada y puedes tener la labor más a la vista. Un prensatelas que te recomiendo tener es el prensatelas de cosido o bordado en paralelo. Es un prensatelas del tipo Snap-on, lo estás viendo en pantalla en este momento en un tutorial que hicimos específico, pero te cuento rápidamente. Se coloca simplemente con esta barrita en la máquina de coser, es para una máquina doméstica de caña baja. Y la particularidad que tiene son estas rayitas que lo que te permiten es servirte de referencia para que puedas coser o bordar en paralelo. Aquí te enseño una muestra que he obtenido con este prensatelas. Como ves, estos bordados en paralelo se obtienen fácilmente guiándonos por las líneas rojas que hay en el prensatelas. Ahora lo vamos a ver en la máquina de coser. La aguja que vamos a usar para utilizar estas puntadas dependerá del grosor del tejido que estés usando. Consulta este vídeo sobre agujas que estás viendo en este momento en pantalla para ver qué aguja tienes que utilizar con cada tejido. En este caso yo voy a usar una aguja 90-14 con un tejido de grosor medio. Para conseguir este efecto en los bordados he utilizado un hilo que se llama hilo matizado. Como ves, en la propia hebra va combinando distintos colores y este es el resultado. Aquí te enseño otro tono. Aquí puedes ver otro más. Y este hilo lo tienes en poliéster 100% de un grosor normal, pero también lo tienes más finito para coser, por ejemplo, en telas de seda o satén. Este es ligeramente satinado y el efecto que produce es diferente de este otro, que es completamente mate. Otras cosas que debemos de tener en cuenta para utilizar estas puntadas decorativas en tela. Cuando estés utilizando tela muy finita, puedes añadir una entretela en la parte posterior de la labor y de esa manera le das un poco más de cuerpo a la tela. Si necesitas luego deshacerte de esa entretela, que no quede pegado por la parte posterior de la labor, utiliza una entretela soluble. Una vez que mojes la labor, esa entretela se disuelve y no queda ni rastro de ella. Puntadas decorativas hay de muchísimos tipos. Estos son los que están en mi máquina, son solamente unos cuantos. Bueno, pues imagínatelas, por ejemplo, en un bolso, en un neceser, en un cinturón de tela, en un estuche, en un portacosméticos. Quedan ideales para decorar ese tipo de utensilios, pero por ejemplo también en los bajos de un vestido, en una blusa, en un cuello, en el bajo de un pantalón vaquero. Este otro tipo, por ejemplo, en prendas infantiles, pues en sábanas, por ejemplo, en ajuar de bebé, para la cama, cambiadores. Quedan muy bonitos y son muy delicados. Cualquiera de estos motivos puede decorar un montón de prendas distintas. Los bajos de una camisa, de un vestido, como te he contado antes, de un pantalón vaquero, pero también de un pantalón de tela que sea una tela, por ejemplo, lisa, y con este tipo de decoraciones puedes darle un toque diferente. Aquí tienes otras, por ejemplo, con este tipo de motivos que son perritos, bicicletas, estrellas. Bueno, me parecen perfectos, por ejemplo, estos de fruta para decorar algún utensilio para la cocina. Por ejemplo, un delantal o una manopla de cocina. Vamos a ir viendo en la máquina algunos de ellos. Aquí. Una cosa que sí te recomiendo cuando vayas a utilizar estas puntadas decorativas es hacer primero una prueba sobre una tela que no te sirva antes de aplicar la puntada sobre la prenda que estés decorando. Y esto es interesante para que puedas regular la tensión de la máquina y no te pase esto. Fíjate que en esta tira no he variado la tensión y la máquina aquí ha tirado demasiado de la tela, y aunque he planchado después sí que ha quedado aquí una arruga. Esta otra prueba aquí debajo la tensión era inferior y nos ha quedado perfecta.
Así que antes de hacer cualquiera de estas puntadas en una prenda, pruébala en una tela que no te sirva y que tenga un grosor y una composición parecido al de la tela que estés usando, o que sea incluso un retal de esa propia tela. Aunque estés utilizando el prensatelas indicado para este tipo de puntadas decorativas, cuando vayas a bajar la aguja, una vez instalado el prensatelas, hazlo de forma manual. Acciona el volante de la máquina y baja la aguja manualmente para verificar que no choca contra ninguna de las partes del prensatelas, porque esto partiría la aguja. Esto es un consejo general para cada vez que vayas a cambiar de puntadas, uses el prensatelas que uses. Fíjate que tenemos un montón de puntadas distintas. Vamos a ir viendo algunas de ellas en la máquina. Te cuento por encima las puntadas que trae mi máquina, aunque las que vamos a ver son las decorativas. Aquí tenemos una serie de puntadas básicas, como puedes ver, la puntada recta, la puntada de zurcido, por ejemplo. El siguiente grupo son puntadas para hacer ojales. Aquí tenemos 12 tipos de ojales distintos. Estas son las puntadas elásticas que utilizamos con tejidos como la licra o el punto de algodón. Y aquí tenemos las puntadas decorativas, que son las que vamos a ver hoy. Esto es una máquina electrónica y seleccionamos la puntada en la pantalla LCD. Identificamos el número de la puntada y seleccionamos aquí. También puedes variar el tamaño de cada una de las puntadas decorativas. Una vez hemos seleccionado la puntada, colocamos el prensatelas que vayamos a utilizar, ajustamos la tensión del hilo haciendo primero una pequeña prueba y cosemos. Utiliza siempre hilo de calidad, en este caso estoy usando poliéster 100%. La garantía de que tu labor va a quedar bonita depende mucho de la calidad del hilo que elijas. También es importante acertar con la aguja, y para ello puedes revisar este tutorial que estás viendo en pantalla, que te dejo también enlazado en la casilla de información, en el que te cuento cómo elegir la aguja dependiendo del tipo de tela que estés cosiendo. Y así nos han quedado estas últimas puntadas. Como ves, esta es la fila donde ajustamos un poco la tensión, porque la tela quedaba un poco arrugada aquí, incluso después de plancharla. Y una vez que hemos hecho eso, en el resto de las puntadas no hemos tenido ningún problema. Vamos a seguir haciendo otras pruebas, seleccionando otras puntadas para que te hagas una idea de todas las posibilidades que tienes. Conseguimos también efectos muy interesantes utilizando una aguja doble. En el tutorial que estás viendo en pantalla te explico cómo puedes instalarla fácilmente y hacer estos diseños de los que te hablo. Decora los bajos de un pantalón vaquero en un color clarito, o incluso alguna prenda de fiesta o de noche utilizando un hilo metalizado, dorado o plateado. Selecciona alguna de estas puntadas con ese hilo, coge la aguja adecuada para el hilo metalizado y anímate a decorar estos diseños especiales de fiesta. Si vas a realizar diseños en paralelo, puedes combinar distintos colores de hilo o incluso un mismo color en distintos tonos. Te va a crear un efecto muy bonito. Me gusta especialmente el efecto degradado que podemos conseguir combinando hilos de distinto tono. Ten siempre la plancha a mano, porque cada una de estas líneas de bordado necesitará luego que la repases con la plancha para que te quede bien. Plancha siempre sobre el revés de la labor. Espero que te haya gustado ese repaso por las puntadas decorativas de mi máquina de coser. La verdad es que este tipo de puntadas nos pueden ayudar en un montón de proyectos distintos de costura. Si te ha gustado el tutorial de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest, en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.